El día 25 de junio ha fallecido nuestro amigo y maestro Jürgen Donges. Jürgen Donges venía ejerciendo su magisterio durante 30 años en el Instituto Internacional de San Telmo como profesor invitado. Para todos nosotros esto es una pérdida no solamente intelectual, es una pérdida moral y es una pérdida emocional y sentimental. Jürgen Donges era una persona sencilla y una persona amable, pero que defendía por encima de todo su verdad. Una verdad rigurosa, fundamentada, una verdad que a veces molestaba, que era incómoda, una verdad que a veces era políticamente incorrecta, pero él no buscaba hacer amigos, lo que buscaba era transmitir y ayudar a los demás. Sin embargo, siendo así como era de estricto y de implacable en la defensa de la verdad, ha dejado millones de amigos, porque era una grandísima y buenísima persona, además de un intelectual de una talla de gigante. Jürgen Donges era un hombre que seguía la economía española directamente. No sé si saben que nació en Sevilla, y además de nacer en Sevilla, se casó con una española de Segovia, con lo cual el español lo dominaba mejor que muchos españoles. Y él tenía una auténtica vocación y amor hacia España y hacia Andalucía. Gran parte de sus conferencias versaban sobre la economía española. Y además de esto, pues es presidente y fundador del Instituto de Estudios Económicos, con la COE, ha sido patrono y era patrono todavía de la Fundación Rafael del Pino, de la Fundación de la Universidad de Salamanca, en fin, múltiples organizaciones que han disfrutado y han podido tener en sus patronatos a esta persona de una talla intelectual y humana increíble. Tan es así que se le concedió, entre otras cosas, tiene múltiples medallas concedidas por España, la medalla de honor al mérito civil. Jürgen Donges se inspiró en la Escuela de Friburgo. La Escuela de Friburgo, que estuvo fundada por Walter Eucken, por von Alfred, por Alfred Marx y por Ludwig Erhard, el que fue canciller, fue el pensamiento que sirvió para la construcción y reflotación de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, hasta llevarla a los niveles de liderazgo y de bienestar que hoy disfruta. De alguna manera ha sido el sustrato de la evolución del pensamiento y de las organizaciones institucionales y políticas de toda Europa. Jürgen estuvo allí, estuvo con estos, siendo discípulos de estos intelectuales, y fue un agente fundamental en la transición hacia la construcción de la Unión Monetaria Europea. Jürgen Donges combinó sus conocimientos, su esquema conceptual, sus teorías con la praxis, con la práctica. No solamente se limitó a exponer sus ideas, sino ayudó a los gobiernos a desarrollar sus ideas. Concretamente fue el presidente de la Comisión de Desregulación, un tema que siempre ha tratado él, la libre competencia y la necesidad de desregular. Él fue el presidente. Y también fue el presidente de la Comisión para la Reforma del Sector Público en Alemania, en colaboración estrecha con el gobierno y con el presidente. Otro tema que para él ha sido siempre vital, la eficiencia de la administración pública. Y por último, fue ni más ni menos que primero miembro del Comité de Expertos Económicos que asesoraba al gobierno alemán de Kohl y de Röder, y en los últimos 4 años fue el presidente de ese comité, que se le llamaba el Comité de los 5 Sabios. Es decir, la talla intelectual de Jürgen Donges es inmensa, es gigantesca, y además tenía, digamos, referencias y digamos, labor también a nivel mundial. Él ha sido asesor del Banco Mundial, de la OCDE, de la Comisión Europea, ha asesorado a muchos gobiernos en todo el mundo
y está en patronatos y fundaciones pues prácticamente de todo el mundo, en universidades anglosajonas y en Estados Unidos. Por lo tanto, estamos ante un hombre de una talla tremenda, que lo hemos tenido aquí durante 30 años, por lo menos 2 o 3 veces al año, con conferencias magistrales que nos han permitido nuestros máster. Cuando hemos visitado, todos los años visita el curso de los máster Bruselas, él nos ha acompañado. No solamente nos ha dado una conferencia o 2, sino que nos ha acompañado en las visitas a las instituciones. Es decir, Jürgen Donges es un hombre de la casa. Cuando venía a Andalucía, su casa era San Telmo, y esto lo ha hecho durante 30 años. Por otra parte, era conocedor de la economía española como muy pocos. Nos ha seguido, nos ha focalizado, nos ha criticado, nos ha reprendido, siempre con el amor de un padre, no de un enemigo, pero a veces incomodaba. Yo creo que no hay ningún europeo que tenga el conocimiento y haya dedicado las horas que ha dedicado Jürgen Donges al seguimiento de la sociología, economía y política de España. Era su tierra, él había nacido en Sevilla, se había casado con una española que era de Segovia, dominaba el español mucho mejor que muchos españoles y consideraba simultáneamente su tierra, tanto Alemania como España. Bueno, dicho esto como introducción, voy a centrarme un poco en el pensamiento de Jürgen Donges, en los principios, digamos, económicos que fundamentaron la elaboración de todo su pensamiento económico. Él se inspiró en la escuela de Friburgo. La escuela de Friburgo nace allá después de la Segunda Guerra Mundial y nace con Walter Eucken, con Alfred Bohn, con Armas y con Ludwig Erhard, el que fue canciller de la República Federal Alemana. La escuela de Friburgo lo que patrocinaba era un liberalismo, una economía de mercado humanizada, social. De hecho, el término que utilizan para describir el tipo de organización política que resulta de este pensamiento es economía social de mercado. Nace de alguna manera entre la simbiosis de lo que era la economía libre de mercado desarrollada por Adam Smith y ultimada por Hayek, una simbiosis con los principios sociales del humanismo cristiano, de la doctrina social de la Iglesia. Se le da una dimensión social a la economía de mercado. Ellos defenderán la propiedad privada, la libertad de actuación de las empresas y de los individuos, la competencia de los mercados, pero conocedores de que los mercados de vez en cuando tienen fallos de mercado, que producen, digamos, errores y a veces daños en alguno de los agentes económicos. Ellos desarrollaron el concepto de compensación y de política social. Es decir, su estructura jurídica y organizativa y legislativa, lo que iba orientada era a hacer cada vez más libre y competitivo el mercado. Eran leyes, como decía Jürgen Donges, pro mercado. Es decir, había toda una regulación en defensa de la competencia, en la lucha contra los monopolios. Esta es la orientación que está muy lejos del intervencionismo y que está muy lejos también o no tan lejos, pero del libre mercado. De alguna manera mantienen puro el espíritu de los liberales, pero dándole un toque, un baño de humanismo y de socialización. Y esta estructura conceptual es la que va a soportar el desarrollo de Alemania y alcanzar los niveles de bienestar, siendo ejemplo, lógicamente, para los demás países. Es decir, que estamos ante probablemente un esquema de pensamiento que ha sido el soporte del desarrollo de la Unión Europea y del desarrollo de la economía de mercado, social de mercado, tal como la entendemos hoy en día y que se ha generalizado al resto de los países europeos. Si tuviéramos que desarrollar el catálogo, aunque es un poco pretencioso, del pensamiento de Jürgen Donges, el decálogo,
las 10 ideas principales, habría que empezar por la primera: economía social de mercado. Jürgen era un defensor del libre mercado, de la competencia. Solo admitía aquellas regulaciones, aquellas reglas que iban en pro de la competencia, a favorecer de la competencia. Jürgen lo que le pedía al Estado es reglas de juego que favorezcan la competencia, pero que no la estorben, ni sustituyan. El principio de subsidiariedad, que tanto se ha aplicado en la Unión Europea, de que lo que puede hacer una familia o un empresario que no lo haga el Estado, lo llevará a rajatabla. El Estado solo tiene que actuar cuando haya fallos de mercado, cuando haya que corregirlos, cuando haya que compensar a aquellas agentes, familias, empresarios que hayan sido dañados por estos fallos de mercado, pero nunca más, nunca sustituir. Esta es la primera idea básica de eso. La segunda estaría la intervención del Estado. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Y desde luego, y conecta con el concepto de economía social de mercado, el Estado no debe de sustituir a la iniciativa privada. El excesivo intervencionismo que estamos viviendo tras esta crisis no lo veía bien. Es más, él decía, todas las crisis se aprovechan para imponer ideologías y aumentar la intervención, que se queda ya ahí para siempre. De hecho, él estuvo al cargo, precisamente, y esto pasó también en Alemania, es decir, empiezas con una idea y vas derivando a otras, ¿no? Él fue el presidente de la Comisión de Desregulación, porque hay desviaciones. Los gobiernos siempre tienden a excederse en la regulación. Por lo tanto, esto para él era importante. Y en el tema de intervención y de impuestos, los impuestos cuanto más bajos mejor. Y la administración cuanto más eficiente mejor. De hecho, fue el presidente de la Comisión de Reforma de la Administración Pública en Alemania. Cosa que es una asignatura pendiente que tenemos todavía en España. La tercera idea era la de una economía subvencionada es una economía no competitiva. Las subvenciones focalizadas, incluso generalizadas, cuando no están justificados por un daño, por un fallo de mercado que haya que compensar, tienden a desincentivar la iniciativa privada, a hacer una mala asignación de los recursos. Si algo tienen los mercados es la eficiencia en la asignación de recursos cuando funcionan competitivamente. Por lo tanto, él era contrario a las economías subvencionadas y criticaba mucho en eso a España y fundamentalmente a Andalucía, porque hemos sido economías muy apoyadas y muy dirigidas y muy incentivadas por las subvenciones. El cuarto tema que era importante para él era la empresa. La empresa era el núcleo de la creación de riqueza y empleo. La iniciativa empresarial era insustituible. Y la iniciativa empresarial en la asunción de riesgos, en momentos como el que estamos viviendo, de estructuras cambiantes, de tendencias cambiantes, tiene que arriesgarse y a través de la innovación y de la formación del capital humano progresar. Para él era fundamental. De ahí la importancia de que nunca la administración supliera la iniciativa privada, ya que estas facultades, estas cualidades del empresario nunca las ha tenido ni las tendrá la administración pública. El siguiente dogma, que sería aproximadamente, yo creo que estamos en el cuarto o quinto, serían los mercados. Para él los mercados eran fundamentales, la libre competencia y la función de los precios. No hay que intervenir los precios, no hay que intervenir los alquileres, no hay que intervenir los tipos de interés, porque el sistema de fijación de precios es el que indica la asignación eficiente de los recursos, es la virtud que tienen los mercados para conseguir que los recursos vayan allá donde más se necesitan y más producen. Si la administración interviene en los mercados, daña la competencia o favorece la formación de oligopolios, la función de asignación de los precios desaparece. De ahí que esto para él fuera fundamental. Por ejemplo, este tema que tenemos en España lo criticaba él mucho, la intervención que quieren hacer de los alquileres, ¿no? Eso va a producir un exceso de oferta, una escasez de la oferta de alquileres, y lo que va a conseguir es todo lo contrario. Esta era una observación que concretamente la hacía él, ¿no? Por fin,
En momentos de crisis, como el que estamos viviendo, hay un factor que es fundamental, que es la educación, el capital humano. En esto hacía él mucho énfasis. El capital humano, la formación, y él hablaba mucho de formación dual, formación dentro de la universidad y fuera de ella en la empresa, que es un sistema que funciona muy bien en Alemania. En momentos de cambio, en momentos de transformación como el que hemos vivido, la capacidad del capital humano, la capacidad de adaptación, los conocimientos, la innovación, la invención son fundamentales para salir transformados, como se nos dice de esta crisis. El capital humano para él era fundamental, por eso la educación, la formación, en escuelas de negocio, en los colegios, en las universidades, y la proximidad de esa formación a las necesidades de la sociedad y de la empresa, para que no fueran meras entelequias. Daba mucha importancia también a la innovación y a la tecnología. En un mundo de transformación cambiante, a la velocidad que se está haciendo, el dominio y la capacidad de innovación y de anticipación, de reestructuración de las empresas es fundamental, y también de la administración, que normalmente se queda anquilosada. Por fin, en el tramo de las políticas, él pensaba, por ejemplo, de la política monetaria, decía, los bancos centrales tienen que ser independientes. No pueden depender de los gobiernos, no pueden estar influidos por los gobiernos. La estabilidad de los precios, la ausencia de inflación o deflación es fundamental para el crecimiento, y los políticos son muy débiles. Tienden a dejarse influir y a manejar a sus bancos. Y concretamente temía por la situación que estamos atravesando ahora, porque dice, está justificado las políticas no convencionales de inundar el mundo de liquidez y tipos de interés cero, pero ¿durante cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo los gobiernos van a estar interesados en que siga eternamente? ¿Por qué? Porque esto les permite financiar su deuda, incrementar su deuda a unos tipos de interés bajísimos y olvidarse de sus deberes, que son las reformas estructurales. En la política fiscal pensaba que, aunque es necesaria, siempre antes de subir impuestos hay que ver qué se puede hacer por hacer más eficiente el gasto público, qué recortes y qué mejoras se pueden hacer. Por lo tanto, él no era partidario de subir impuestos así, sin antes ver si esa administración es redundante, si hay algo que se puede recortar o si hay algo que en la relación input-output se pueda mejorar. Por lo tanto, y luego hay una cosa, para él era sagrada, y que corresponde a la filosofía de la Escuela de Friburgo, es la estabilidad presupuestaria. Si una situación de déficit y deuda no se puede permanecer, no puede estar eternamente creciendo. Se apoyaba mucho en las obras de Roth y Reinhardt, que decían que a partir del 90% de deuda sobre PIB, el crecimiento está en entredicho. Por eso, en estos momentos en el que la deuda está creciendo tremendamente en todos los países europeos, pero en España especialmente estamos en el 120%, además con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y los objetivos suspendidos, decía, cuidado, que en algún momento tendremos que empezar a recortar el gasto, que en algún momento tendremos que consolidar esa estructura desequilibrada fiscal, que en algún momento tendremos que empezar a pagar la deuda. Los gobiernos, cuando tienen mucho dinero, se olvidan de estas cosas. Y por fin, en política económica, hacía mucho énfasis, y ahí España nos advertía continuamente, todo no se puede arreglar con la política monetaria y fiscal, con las políticas de demanda. Cuando hay fallos de fondo, cuando hay fallos de que una administración no es eficiente, de que tenemos un sistema de pensiones insostenible, de que tenemos un nivel de desempleo que es el doble de la media europea, y que el desempleo juvenil llega casi al 45%, y el de mayores de edad está creciendo, hay fallos estructurales. Y frente a eso, ni la política monetaria, ni el dinero, ni los impuestos tienen mucho que hacer. Se necesitan reformas estructurales. Y ahí es donde nos cogía, porque si este país tiene algo, es que las reformas estructurales, salvo las que hicimos ya hace más de una década, no se han abordado en los últimos años. Ahora concretamente se nos está pidiendo en Europa que si queremos el dinero de los fondos del Next Generation tenemos que hacer las reformas pendientes, y esto nos lo recordaba Jürgen continuamente.
En estos momentos estamos con la reforma de las pensiones, que hemos hecho la mitad y la otra la dejamos para luego, y estamos con la reforma laboral que queremos dar pasos para atrás. Esto lo criticaba Jürgen fuertísimamente. No somos responsables. Las ideologías en épocas de crisis imperan sobre el sentido común, el rigor, la responsabilidad, y no se abordan. No se abordan en unos países más o menos que en otros. Por lo tanto, este era un tema para él importante. Hay que ser serios, hay que ser responsables y hay que cometer con la cirugía de profundidad las reformas estructurales, sobre todo en España, que llevamos un atraso tremendo, si queremos recibir esos fondos y si queremos salir de esta crisis, no solamente recuperados, sino mejorados. Había una palabra para él fundamental, que era competitividad y productividad. Muchas veces dice, no todo es el precio al que vendemos, hay que venderlo productos de calidad, con una relación costo-precio adecuada y con una gran calidad. Y nos ponía de ejemplo pues, la producción de Alemania, ¿no? Luego también era partidario del libre comercio exterior. Aranceles, globalización, era un defensor de la globalización. En un momento que la globalización ha sido atacada por todos los lados, por las ONGs, por los verdes, por los amarillos, pero él decía, los beneficios han sido muy superiores a las pérdidas. Ha habido una aproximación de las rentas entre los países, hay una aproximación de los niveles tecnológicos de bienestar y desarrollo. La globalización desde ese punto de vista. ¿Ha habido perdedores? Sí. Y ahí introducía el concepto que es típico de la Escuela de Friburgo, el de la compensación. Sigamos con la globalización y aquellos que resulten perjudicados, no por su error o por su inacción, compensémoslos con mecanismos de redistribución de renta o lo que sea. Era un gran defensor del libre comercio. Y ya por fin, terminando, ¿qué opinaba de la salida de España en esta crisis? Opinaba que, bueno, que lo que se ha hecho era necesario, había que practicar políticas expansivas, tanto monetarias como fiscales. Keynes ha vuelto a resucitar, y él no era, en principio, muy keynesiano, pero lo ha visto necesario, todo el mundo lo ha visto necesario. El tema es durante cuánto tiempo. Y segundo, ¿en qué cantidad? Es decir, el problema es la tendencia que tenemos siempre a acostumbrarnos a gastar mucho, y en este caso los bancos centrales. Él decía, los bancos centrales están actuando como deben, pero están trayendo daños colaterales. Hay burbujas en los mercados que pueden explotar mañana. En estos momentos las materias primas están subiendo tremendamente los precios. Los semiconductores también, hay problemas de estrangulación de la cadena de suministros y de exceso de demanda con una oferta que está mermada. En algún momento esa liquidez que ha inundado y que está inflando los precios habrá que detenerse. En algún momento tendrán los bancos centrales de decir, oye, voy dando señales poco a poco, graduales. Es decir, que de acuerdo, pero todo tiene un límite. Y concretamente en la política fiscal, él decía, y fundamental, poner fecha al momento en el que se va a empezar con la consolidación fiscal y la reducción de la deuda. Aquí se ha dicho, hasta que la recuperación no esté asentada, todos de acuerdo. El problema es que no todos los países se van a recuperar al mismo ritmo. Por delante van a ir Alemania, los países nórdicos, y nosotros vamos a ir por detrás. ¿En qué momento? ¿En el de ellos o en el nuestro? Probablemente va a ser en el de ellos, es decir, que en algún momento vamos a tener que hacer frente a esto y hay que ir preparándose y hay que hacer un uso eficiente de los recursos. Él temía mucho qué vamos a hacer con los 140.000 millones que van a venir de Bruselas, cómo los vamos a gastar. Estos millones, decía, no vienen para tapar agujeros, no vienen para pagar deuda, no vienen para pagar nóminas, no vienen para salvar empresas en quiebra, vienen para transformar y hacer a la economía más y aumentar, más productiva, más competitiva y aumentar el nivel potencial de crecimiento. Entonces esta es una asignatura que la tenemos pendiente. ¿Qué vamos a hacer con ese y cómo lo vamos a hacer? Estas eran sus ideas básicas, tenía muchas más, su pensamiento y las recomendaciones que nos hacía a cada uno
de nosotros, y concretamente al gobierno español y al gobierno andaluz. En fin, nos vamos a acordar mucho de él. Yo espero que allá desde el cielo se siga acordando de nosotros y nos siga vigilando, como él solía hacerlo, y nos siga alentando, y lo recordaremos para siempre. Muchas gracias. Adiós, querido Jorge.